Y recibimos en el estudio al diputado Fernando Amado. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Encantado de estar por acá por segunda vez. Bien, ¿qué análisis se hace de estas primeras horas? Y bueno, yo creo que hay algunos datos que evidentemente son objetivamente muy claros, ¿no? Primero que evidentemente el Frente Amplio, a pesar de una cantidad de situaciones que podrían haberle restado votos y que creo que todos creíamos que le iban a restar votos, hasta el propio Frente Amplio, bueno, en los papeles, en lo que dijo la gente, no fue así. O sea, el Frente mantiene su caudal electoral prácticamente intacto con respecto a hace 5 años, y eso creo que es algo interesante para analizar, para leer y para querer, como político y como ciudadano, entender, más allá de una cantidad de cosas que se podrían enumerar negativas que pasaron en este quinquenio, también obviamente hubo cosas positivas, pero no hubo una fuga, digamos, de ningún voto prácticamente. O sea, puede haber algún recambio, pero básicamente termina con el mismo porcentaje que hace 5 años. Después, digamos, del otro lado, en la oposición, el Partido Nacional logra subir algún punto, pero tampoco algo dramáticamente exitoso, porque evidentemente también había como una especie de ola, ¿no? muy positiva, para usar la palabra de campaña de la calle Pou, pero que no terminó cristalizando en un resultado muy abultado, digamos, ¿no? Y en el Partido Colorado, obviamente de que es un momento duro, es un momento difícil, el Partido Colorado pierde algunos legisladores, vota por debajo de lo que todos esperábamos, y es algo que obviamente nos tiene que llamar a la reflexión, pero también con mucha serenidad empezar a trabajar hoy mismo, para recuperar la situación del partido y sobre todo tratar de que el Partido Colorado en estos 5 años, con mucha humildad, vuelva a estar en los lugares donde uno cree que tiene que estar. ¿Cuál es el mea culpa o el análisis que se hace en estas primeras 24 horas de esta baja votación del Partido Colorado? Y mirá, es difícil tan rápido quizás sacar conclusiones profundas. Ahora, hay un dato objetivo que es que no sintonizamos con la población, si no hubiéramos perdido los puntos que perdimos y digamos, el resultado termina siendo más parecido al del 2004 que al del 2009, ¿no? Entonces, yo arrancaría por preguntarnos, bueno, ¿qué nos pasó que del 2004 al 2009 logramos ese crecimiento importante del 70% y evidentemente había una recuperación notoria del Partido Colorado? ¿Y qué nos pasó en los últimos 5 años, ¿no? Que no logramos mantener la conexión como para mantener el electorado y menos crecer, ¿no? También detrás de eso evidentemente hay estrategias políticas, notoriamente a la vista de los resultados hay muchos errores que se cometieron y tendremos que analizarlos, contemplarlos y sobre todo tratar de ver cómo encarar el futuro, ¿no? Con estos números, ¿queda de alguna manera afectado el liderazgo de Bordaberry? Mirá, yo creo que Pedro, la verdad, ha sido un titán en la campaña. Ha hecho un esfuerzo intelectual, humano, físico, absolutamente impresionante, porque fue una campaña que se fue poniendo difícil, en donde empezaron a aparecer una cantidad de obstáculos, y Pedro los enfrentó con mucha energía y con mucha capacidad. También Germán Coutinho tuvo mucho que ver en eso y me parece que hay que resaltar la figura de Germán Coutinho en cuanto a el papel también de despliegue de energía intelectual, de recorrida del país que hicieron en toda la campaña, pero no dio. Eso es un dato también que bueno, serenamente tenemos que tomarlo como es. O sea, la gente no nos ubicó en un lugar de relevancia política, y eso es algo que a un partido como el Partido Colorado tiene que hacerlo pensar mucho y ver cómo va a reencauzarse
porque es un partido que aspira, yo aspiro, mis compañeros aspiran a que el Partido Colorado, porque estamos convencidos que es una herramienta y la mejor herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, bueno, vuelva a tomar un protagonismo que evidentemente en esta elección la gente no nos dio. Mencionabas a Coutinho. De alguna manera toda la polémica que se generó en torno a la elección del vicepresidente, polémicas y dichos que salieron a la opinión pública, ¿eso nos jugó en contra? Puede haber jugado en contra. Yo creo que Germán lo que aportó fundamentalmente en la campaña fue una buena contención del candidato, una buena contención de Pedro y creo que se complementaban mucho, son perfiles diferentes y creo que Germán logró instalar algo que creo que es algo que llegó para quedarse también en el Partido Colorado. Hay cosas buenas también, a pesar del resultado, que es que hay una militancia activa y una capacidad y una vitalidad, digamos, militante que a pesar de que en el 2009 tuvimos más votos, no teníamos, ¿no? O sea, hay militancia juvenil, hay una militancia juvenil nueva, mucho más comprometida, nueva, gente muy joven, que sobre todo es a lo que más me importa transmitirle cosas en este momento, decirles que el Partido Colorado es un partido que tiene mucho futuro y que el futuro depende de ellos y que así como en el 2004, yo empecé a hacer política en el 2001, mi generación obviamente que ha tenido más pálidas que sonrisas, ¿no? La crisis, el 2004, el 10%, una repuntada, ahora otra señal fuerte y embromada. Pero ha sido una generación que está acostumbrada a ir a contracorriente y sobre todo a tratar de sacar al Partido Colorado de una situación compleja. Y es lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. O sea, yo hoy ya arranco, seguramente mis compañeros también, a tratar de revertir esa situación con mucha humildad, pero con mucha convicción de que el Partido Colorado sigue siendo para nosotros la mejor herramienta política, ¿no? Decías que tenés la percepción de que hay más militancia desde el lado de los jóvenes. Sí, hay mucha más militancia. Y por eso me parece que es muy importante, en el caso personal, que tengo la posibilidad de transmitírselos acá, en distintos lugares, el hecho de la rebeldía, de que hubo un 2004 que yo viví y que pudimos recuperarlo, y va a haber un 2019 que vamos a vivir juntos con ellos y que va a ser muy distinto al de hoy. Ahora, Amado, te pregunto, entonces, ¿dónde estuvo ese número de diferencia? ¿Estuvo de repente en un votante más adulto, más vallista? Yo creo que por eso tuvimos mejor y más militancia y vitalidad. O sea, hubo una cantidad de gente que dijo, bueno, yo me pongo la bandera, me pongo la camiseta, salgo en la caravana, voy al acto, pero no se tradujo en votos, evidentemente. Y eso es lo que hay que también pensar y analizar. Yo creo que en realidad es un poco prematuro tratar de saber exactamente digamos, los 4 puntos que perdimos, los 3 puntos y pico que perdimos, 4 puntos a dónde fueron, ¿no? Porque en realidad yo creo que más allá de que el Frente mantenga su votación, seguramente hay gente que votó al Frente hace 5 años y esta vez no lo votó, pero hay gente que hace 5 años no votó al Frente y esta vez sí lo votó. Entonces, me parece que es difícil y la verdad que me gusta ser serio y digo, más allá de una opinión que puedo llegar a dar, me parece que es muy complejo, es muy fino, son muy pocos votos, y puede ser que haya ido alguno a votar a la calle Pou de entrada, puede ser que algún punto del Partido Colorado haya ido al Partido Independiente, que bueno, votó mejor, y quizás alguno no se sintió cómodo por actitudes o bueno, referencias del Partido Colorado en el último tiempo y terminó votando alguna otra fuerza política. ¿Qué opinión tenés sobre que ayer Bordaberry ya anunciara su apoyo a la candidatura de la calle Pou y que Max fuera hacia el acto de la calle Pou, se subiera al escenario y estuviera allí con él?
Bueno, en primer lugar, creo que es importante decir de que hubo una reunión en la sede de la candidatura de Pedro, en donde participamos dirigentes, legisladores, el expresidente Sanguinetti y algunos otros dirigentes más, en donde Pedro planteó, qué decisión tomar. Ahora, ¿Eso fue ese mismo día, ayer? Sí, ayer. Ahora, más allá de esa reunión, a mí lo que me parece es que Pedro, obviamente, lo que transmitió es una opinión personal, o sea, no es una opinión del Partido Colorado. ¿No sentís que te represente? Yo no estoy de acuerdo, lo dije en esa reunión también, o sea, no estoy cometiendo ninguna actitud que no conozcan mis compañeros y el propio Pedro. Yo creía que por lo menos había que esperar y meditar mejor, y por supuesto que no se habló sobre la posibilidad de que él fuera a la sede del Partido Nacional, donde está el Partido Nacional. No comentó No, se comentó en líneas generales qué es lo que el partido debería hacer. Ahora, la decisión de trasladarse hasta allí es una decisión personal de Bordaberry, que yo no comparto. ¿Por qué? No comparto porque el Partido Colorado es una cosa, el Partido Nacional es otra, y creo que más allá de que quizás una gran parte de colorados puedan tener la intención de votar a la calle Pou en segunda vuelta, me parece que esas decisiones y las decisiones partidarias las tienen que tomar los órganos partidarios, ¿no? O sea, las tiene que tomar el Comité Ejecutivo Nacional, la Convención Nacional, y ya tenemos citación para mañana a las 14 horas del Comité Ejecutivo Nacional, en donde va a estar este tema, obviamente como único tema. Pero evidentemente a mí, en lo personal y en lo político, el hecho de haber tenido ese gesto no me representa, pero no me representa porque no es nada contra la calle Pou, por supuesto, ni contra el Partido Nacional, sino es una situación que yo creo que habría que haber manejado diferente. Bien. ¿Crees que todos los colorados van a ir a votar a la calle Pou? No, digo, me parece que te estaría mintiendo si dijera eso, porque hay colorados que van a votar a la calle Pou y hay colorados que van a votar a Tabaré Vázquez y hay colorados que van a votar en blanco. O sea, eso es algo que yo sé porque tengo contacto con gente colorada todo el tiempo y hay manifestaciones de colorados en todos los sentidos. Y bueno, me parece que es natural y yo diría, uno en la primera vuelta, en la elección primaria, elige el partido de su primera elección, ¿no? Propia, personal, y después tiene dos posibilidades en un balotaje, y a algunos les gusta más uno y a otros otro. Digo, hace 5 años pasó lo mismo, hubo colorados que votaron a Mujica, y sí. ¿Y qué va a hacer Fernando Amado? Yo creo que importa poco. Yo primero lo que voy a hacer es ir mañana al Comité Ejecutivo Nacional a plantear todos estos temas y hablar de este tema en el Comité Ejecutivo Nacional. Primero se hablan en los ámbitos internos, en los ámbitos en donde yo creo que tiene que tomarse las decisiones. Por eso digo que Pedro, al ir al búnker, digamos, del Partido Nacional, bueno, fue una decisión personal, no fue partidaria. Incluso no sé si se tuvo en cuenta la opinión del otro sector del partido, ¿no? Que no votó para nada mal tampoco. Dentro de la magra votación del Partido Colorado sacó más de 100.000 votos. Entonces, es una decisión de Pedro Bordaberry y que tiene toda la legitimidad y todo el derecho a hacerlo, como candidato, como persona, pero no es la opinión del partido. La opinión del partido se expresa en el Comité Ejecutivo Nacional, en la Convención Nacional. Y me parece que es poco relevante al final del día qué es lo que vote Fernando Amado, qué es lo que vote algún otro dirigente colorado, porque yo reitero lo de hace un rato, o sea, la ciudadanía a nosotros nos puso en un lugar en donde no estamos en la discusión. Entonces, perdimos peso político y el peso político que tenemos hoy es menor al de hace 5 años, pero además no terminaría siendo relevante en una instancia como estas. Es mi opinión, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho interés, digo, el interés cada uno lo sabrá, ¿no? Digo, pero yo creo que en realidad
o por lo menos lo que yo siento, es que cada colorado que haya votado al Partido Colorado en la primera vuelta hará lo que mejor le parezca según su leal saber y entender en la elección de la segunda vuelta, ¿no? Bien, ahora todo esto que decís, ¿no? Y esta pérdida de alguna manera que tiene, de alguna manera no, que tiene el Partido Colorado, ¿no crees que hace que tengan que pasar raya y rever, como te preguntaba al inicio, el liderazgo de Bordaberry, o si no tendría que aparecer gente nueva, otro nombre? Pedro es un tipo que, si algo hay que son varias, ¿no? Pero una de las cosas que hay que destacar, y creo que me parece que es bastante notorio, es que él fue el generador y el artífice de la posibilidad de que varios compañeros pudiéramos ingresar al Parlamento en el 2009, gracias a que él logró y cosechó una buena votación y varios de nosotros pudimos entrar al Parlamento. Pudimos empezar a tener visibilidad, pudimos empezar a marcar nuestros matices, a marcar nuestros perfiles, y Pedro, sin duda, lo que ha aportado el Partido Colorado es una cantidad de personas que evidentemente es vital que empiecen a tener un protagonismo mayor y empiecen a tener, yo diría que un protagonismo de primera línea rápidamente. Eso creo que es algo que el propio Pedro ha alentado y va a alentar, y más allá de lo que sea la decisión de Pedro y su futuro político, pero es algo a lo que Pedro Bordaberry colaboró, ayudó, fomentó, y que creo que ahora sí es un momento en donde compañeros como Germán Cardoso, Germán Coutinho y otros tantos empezaremos a tratar de levantar de vuelta al Partido Colorado. ¿Y te ves allí? Sí, por supuesto. Sí, claro, cómo no. Yo hoy empiezo mi tarea de volver a convocar gente y de volver a tratar de mantener encendida la llama del Partido Colorado, del vallismo. ¿Empieza de hoy para el 30 o empieza de hoy para...? No, 6 años. No, empieza de hoy para el 2019. Hoy empieza, es una forma de decir, ¿no? Pero, es decir, ayer pasó lo que pasó y hoy empezamos de vuelta a reconstruir el Partido Colorado para tratar de que en el 2019 sea una fuerza, primero, que sea mucho más representativa de más gente, que la gente se sienta mucho más representada y por eso nos acompañe, y que sea una fuerza política capaz de estar en las definiciones, como hoy no lo estamos. Bien. ¿La victoria del no a la baja se tomó como una derrota para el Partido Colorado? Y bueno, creo que sí. El Partido Colorado le puso mucho calor a esa campaña. Fue además el partido que digamos, le hizo el aguante al tema hasta el final, ¿no? Porque hubo, en el caso del Partido Nacional, producto del acuerdo de la fórmula presidencial y de que la Larrañaga no estaba de acuerdo. ¿Faltó ahí cierto apoyo por parte de la calle? Y a ver, me parece que habiendo votado tan bien, a pesar de no haber salido, evidentemente que un poco de más fuerza de quien en su momento se había subido al tema y después, por razones políticas, entendibles, y yo no lo critico, lo que digo que es un dato de la realidad que no le pusieron calor desde la interna para acá, quizás hubiera salido. Pero bueno, ya está. Es un tema que laudó la ciudadanía y ahora para adelante, ¿no? Amado, no te puedo dejar de preguntar sobre las declaraciones que se difundieron esta mañana en No Tocan Nada, donde Bordaberry se refiere de una manera bastante particular a Tabaré Vázquez. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Mirá, yo a la política no vengo a hacer mierda a nadie. O sea, la política es algo que uno abraza para tratar de hacerlo mejor. Uno cuando empieza el día 1, lo que lo llama a militar en un partido político es tratar de que dentro de ese partido generar cosas para que la gente viva mejor. Eso es lo que lo llama a cualquier militante de cualquier partido político cuando ingresa a militar. Entonces, y menos
se me pasaría por la cabeza intentar hacer mierda a alguien o a algo que representa tantas cosas para una cantidad de gente, porque hay un 40 y pico % de uruguayos que son uruguayos iguales a mí, a ti, que sienten que esa es una opción muy importante del país y que significa una cantidad de cosas. Entonces, evidentemente yo creo que, a ver, fue un mal momento de Pedro. Pedro además no es así. Fue un mal momento de Pedro. Hay que entender lo que fue el día de ayer para el partido y también fundamentalmente para Pedro. Y es natural que los seres humanos se equivoquen. En este caso, notoriamente, Pedro se equivocó feo, pero en el marco de una situación muy compleja, ¿no? Amado, muchas gracias por haber estado en el Observador TV. No, gracias a ustedes.